Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban como siempre los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículos 30. El título del mensaje ¿Es posible amar a Dios? ¿Es posible amar a Dios? Realmente es una pregunta muy importante en estos días, si es posible amar a Dios. Muchos de nosotros, amados hermanos, quizás hemos escuchado e incluso algunos se saben de memoria el primer mandamiento de Dios, y es este, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, es la palabra de Dios, amados hermanos. La pregunta es, ¿cómo podemos realmente amar a Dios de esta forma? ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo es posible eso, amados hermanos? Entonces, para poder comprender este versículo de la palabra de Dios, enfaticemos en cada una de ellas para realmente saber cómo amar a Dios verdaderamente como Él nos ordena. La primera forma de amar a Dios es con todo el corazón. La Biblia nos muestra la naturaleza de nuestro corazón y dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora bien, la verdad es que no podemos amar a nadie con un corazón engañoso y perverso, mucho menos a Dios. Para obtener un corazón humilde es necesario anhelar y buscar la presencia de Dios. Seguramente ya te diste cuenta que los deseos de tu corazón no son agradables a Dios, porque los deseos del corazón son pecaminosos que intentarán desviarte de los caminos del Señor. Es por eso que debemos de tener muchísimo cuidado con ellos. Por lo tanto, es necesario evaluarnos a nosotros mismos, es decir, debemos de examinarnos a nosotros mismos e identificar el tipo de deseos que hay dentro de nuestro corazón y despojarnos de aquellos que nos están impidiendo amar a Dios. Y debemos de identificar las intenciones de nuestro corazón para someterlo y rendirlo al señorío de Cristo. Y de esta manera lograremos amar a Dios como Él nos ordena. También para obtener un corazón humilde es necesario anhelar y buscar la presencia de Dios. Aquí surge una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cómo cuidar nuestro corazón de la maldad? ¿Cómo cuidar nuestro corazón de la maldad? Los siguientes pasajes nos enseñan que nuestras palabras, actitudes y comportamientos provienen de la abundancia de nuestro corazón. Dice el Señor Jesús: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal deseo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También dice nuestro Señor Jesucristo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente lo malo sale de adentro de nuestro corazón y es reflejado en nuestros actos. Para amar a Dios es necesario despojarnos de todas estas maldades y hacer abundar los pensamientos, deseos y la actitud de Dios en nosotros. Esto lo hacemos exponiéndonos a su palabra y meditando en ella todos los días. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? ¿Qué quiere decir Dios en esta palabra? Que nuestro corazón es una fuente de vida, pero cuando está alejado de Dios se convierte en una fuente de maldad
de pecado y de muerte. Y esto nos dificulta a que tengamos una comunión con Dios. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Estás dispuesto a rendir tu corazón delante de Dios por amor a Él? ¿Estás dispuesto a rendir tu corazón delante de Dios por amor a Él? Es una buena pregunta, ¿verdad? La segunda forma de amar a Dios, dice la Escritura, con toda el alma. El alma, amados hermanos, es el centro de los sentimientos y emociones y define nuestra persona, es decir, lo que somos. ¿Y qué nos ordena nuestro Señor Jesucristo? Jesús nos ordena amarlo con toda el alma y sin limitaciones. Vivir atrapados en el pecado en estos momentos nos impiden amar a Dios con toda el alma. Seguramente en algún momento de tu vida pasaste momentos difíciles que marcaron la forma en que ves las cosas actualmente, ¿verdad? Quizás perdiste un ser querido, no obtuviste el trabajo que querías, tuviste algún accidente, etcétera, etcétera. Situaciones, circunstancias que muchas veces nos ocurren en la vida. Son estos momentos y experiencias que afectan nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos. Vivir atrapados en estos momentos por heridas y cicatrices en nuestro interior nos impide amar a Dios con toda el alma, y esto lo debe curar el poder sobrenatural de Dios. Es por eso que debemos de correr cada día para llenarnos de Dios y ser santos en todos los aspectos, es decir, apartados del pecado, vivir para Dios y ser temerosos de Dios, y esto incluye nuestra alma. Como dicen las Escrituras, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Y cómo controlamos nuestras emociones? Al igual que el corazón, nuestra alma se refleja en el exterior. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Así dice la palabra de Dios. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan, dice la palabra de Dios, en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permita pensar en formas de complacer los malos deseos. Amados hermanos, entremos a la presencia de Dios y vistámonos de las vestiduras blancas de salvación que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Evitemos de proveernos a nosotros mismos mérito alguno, porque honestamente no somos nada ni nadie para proveer santidad, amor o mansedumbre por nosotros mismos. Dios es el único proveedor de estos dones, así que no nos dejemos dominar por nuestros sentimientos. Tenemos que leer su palabra y meditar en ella, y debe ser nuestra máxima prioridad para poder llenarnos de Dios. De esa forma controlaremos los deseos e intenciones de nuestros sentimientos y emociones. La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir tus emociones a la voluntad, a Dios, por amor a Él? La tercera forma de amar a Dios es con toda nuestra mente. También significa la potencia que mueve tu alma, es decir, la fuerza que te impulsa a hacer algo. Sabemos que Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar y de discernir para cada situación y decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Los animales, por ejemplo, no tienen esta capacidad. Somos los únicos seres que entendemos porque Él nos hizo semejantes a Dios. Y claramente dice la palabra
No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de elegir varias opciones en una situación y decidir hacerlas o no. ¿Puedes imaginar un caballo sujetado con cabestro para ser controlado por su amo? A diferencia del ser humano, ellos no tienen la capacidad de hacer las cosas por sí mismos. Tienen que ser controlados por alguien para hacer lo que se les ordena. Es por eso que debemos de entender las cosas como Dios las está entendiendo, que el motor de nuestra alma sea el querer agradar a Dios por medio de la fe y amarlo con toda nuestra capacidad de razonar. Los animales a la verdad no tienen entendimiento, pero nosotros sí lo tenemos y comprendemos la palabra que se nos fue dado para conocer el carácter de Dios, sus gustos y también sus disgustos. Y el ideal de todo creyente debe ser el de buscar el verdadero entendimiento de Dios en la oración y en la palabra, como lo hace el salmista al clamarle de la siguiente manera: llega mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, dice la palabra de Dios. Para amar a Dios con nuestro entendimiento es necesario conectarse y estar en comunión con su palabra todos los días. De esa forma podremos amarlo en todo y no conformarnos y sentirnos cómodos a los placeres de este mundo. Por eso dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios hace renovar nuestro viejo entendimiento a un entendimiento recto, puro y nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su olor permanece para siempre. La interpretación de la palabra no es privada, sino para todos nosotros. Conectarse con la palabra de Dios es bueno, pero llevarla a la práctica es mucho mejor. Y de todo esto que aprendemos, amados hermanos en Cristo, ¿qué diremos? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que hoy en día tú y yo necesitamos ser cristianos hacedores de la palabra de Dios. Como dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Sabemos que el entendimiento proviene al conectarse con la palabra y practicarla, pero también Cristo nos habilita para tener este entendimiento. La interpretación de la palabra no es privada, sino para todos nosotros. Así que amemos a Dios con todo nuestro entendimiento. Y la cuarta forma de amar a Dios, como dice la Escritura, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos fuerzas para amar a Dios. Se necesita una determinación constante. La palabra fuerza significa vigor, robustez, capacidad de mover algo que tenga peso o que hace resistir. Debemos combatir constantemente y con vigor nuestras pasiones y deseos que nos hacen desviar o tropezar, despojándonos del viejo hombre y seguir el consejo de Dios cuando nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que esforzarnos como cuando practicamos algún deporte y soportamos toda clase de dolores para llegar a la meta, o como cuando nos levantamos de madrugada en tiempo de invierno, y esto cuesta, pero hay que hacerlo. Esta fuerza no solo debe de salir los fines o inicios de semana, sino todos los días. Para amar al Señor tenemos que poner esfuerzos
y también ser valientes bajo la gracia de Dios, como Josué, que tuvo que esforzarse para entrar a la tierra prometida. Realmente, amados hermanos, me encanta el aliento que le da Dios a Josué. Y este aliento es también para nosotros. Y dice la palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Esta fuerza no solo debe de salir los fines o inicios de semana, sino todos los días. Debemos estar constantemente meditando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Te pregunto, amado hermano, ¿en qué estás meditando actualmente? ¿Estás meditando en tus propios proyectos sin Dios o estás meditando en el consejo de Dios que da por medio de su palabra? La respuesta es personal y solamente tú lo sabes, amado hermano. La meta de todo hijo de Dios es seguir a Cristo y amarlo primeramente en todo el resto de vida que Dios nos da y nos queda. Así como Dios nos ama, amemos también a Dios y escuchemos su voz y obedezcamos su mandamiento. Y el mandamiento es este: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. Mi pregunta final es, ¿qué pecados necesitas dejar y renunciar en el día de hoy para amar a Dios como Él quiere? No dejemos ni renunciemos a nuestro primer amor, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, Dios bendiga su palabra.